Buenas noches muchachos, ¿cómo están? En este video quiero dar solución al taller número 4, que es sobre renta laboral. En el taller habíamos visto el caso del señor Alberto Piedrahita, que es un optómetra y presta los servicios en la óptica GMO como profesional independiente, y que le llegó un mensaje de la DIAN que había presentado su declaración de renta del año grabable 2018 y que por ese motivo lo contacta a usted para que elabore la declaración de renta. El señor Piedradita devengó la suma de 9.500.000 de manera mensual durante todo el año 2018 y cotizó de acuerdo a la norma establecida para los empleados independientes sobre el 40% de sus ingresos mensuales. Además, el señor Alberto Piedradita solicitó que los pagos fuesen llevados a la tabla del artículo 383 para el concepto de retención en la fuente para pagos laborales, y las retenciones en la fuente que le practicaron por este concepto fueron de 1.452.000 por el año grabable 2018. Adicionalmente presenta toda la información que ustedes pueden ver en pantalla. Ahora, eh, vamos a darle solución a este taller. En este caso yo lo voy a hacer en una hoja de Excel y luego entonces procederemos en un próximo video a cómo pasar la información al formulario 210. Listo. Entonces en este caso vamos a trabajar sobre la solución. El taller me dice que devengo la suma de 9.500.000 de manera mensual. Por eso aquí tengo el valor parcial, es decir, valor mensual. Ustedes deciden si lo dejan parcial o mensual. Y este es el valor anual, que para nuestro caso es la totalidad de los ingresos que tuvo. Aquí entonces voy a calcular los ingresos, serían 9.500.000 que devengo de manera mensual por 12 meses, me da 114 millones, que es la sumatoria de los ingresos para el año 2018. Cotizó a Seguridad Social sobre el 40% de sus ingresos. Los ingresos mensuales eran 9.500.000, así que el 40% sobre el cual va a cotizar a Seguridad Social son 3.500.000, que es el ingreso base de cotización, o como se conoce en Seguridad Social, el IBC. Sobre esto es que las personas independientes cotizan a Seguridad Social. Eso quiere decir que por concepto de salud pagó el 12.5 de los 3.800.000, y eso me da el valor de 475.000. Como esta EPS lo pagó durante 12 meses, significa que pagó 475.000 por 12, me da 5.700.000. En el caso de pensión, cotiza el 16%, que es el valor de toda pensión que se paga. En el caso de los independientes debe pagar la totalidad de la pensión, pero él, debido a que su valor, el IBC, es superior a 4 salarios mínimos. En el caso del 2018, el salario mínimo estaba en 781.242, lo que significa que para el año 2018 los 4 salarios mínimos daban un valor de 3.124.000 pesos, o 125.000 pesos, sí, 3.125.000, lo que me indica que supera los 4 salarios mínimos, por lo tanto debe cotizar un punto más a pensión. Ahora, el 17% de los 3.800.000 me da 646.000. En el año lo multiplico por 12 para saber el valor del año, y eso me da 7.752.000. Eso significa que los ingresos menos el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional me dan un valor de 100.548.000. Esta va a ser
la base para calcular el límite del 40% de deducción. El subtotal 1 va a ser nuestra base. Es decir, que las demás deducciones especiales y rentas exentas no pueden superar el 40% de este valor, de los 100.548.000. Adicionalmente, el ejercicio nos dice que la mamá depende económicamente de él. En este caso, entonces, tiene dependientes económicos, que durante el año 2018 pagó la suma de 13.650.000, que pagó por medicina prepagada y que tuvo unos gastos de gravamen a los movimientos financieros. El ejercicio entonces nos dice así. Primero, que posee un apartamento por un valor de escrituras de 125.600.000. Entonces, esto es en la sección de patrimonio. Entonces, venimos aquí, creamos la sección de patrimonio y tenemos entonces los activos por 125.600.000. Como no tenemos la información de cuándo compró el apartamento, significa que no podemos hacerle reajuste fiscal, a menos que sepamos en qué año lo compró. Adicionalmente, tiene un vehículo evaluado en 65.300.000 y dice que es casado pero no tiene hijos, pero la mamá depende económicamente de él. Entonces, aquí en la parte de los activos ponemos el valor del vehículo y tenemos entonces la sección de dependientes económicos. En este caso, los dependientes económicos son el 10% de sus ingresos brutos, pero sin superar un tope. En clase les compartí la estructura de la cédula de renta laboral y entre esos tenemos los dependientes económicos. Y en esa estructura decíamos que eran 32 VTs mensuales o 384 VTs anuales. Para el año 2018 estamos hablando de 12.732.000 pesos. En el taller solo nos dan 11.400.000, lo que indica que todo el valor se lo puede llevar como deducible. Pagó intereses hipotecarios. El ejercicio dice que pagó, primero, que posee un crédito hipotecario que a diciembre tiene la suma de 45.630.000. Eso quiere decir que es un pasivo. ¿Cómo lo debe? Entonces tenemos aquí una deuda que registrar como pasivo. Y que durante el año 2018 pagó la suma de 13.650.000 por concepto de intereses. Aquí tenemos los intereses. También vamos a ir resaltando aquellos que ya llevamos solucionado, de tal forma que ustedes puedan llevar ese control listo. Entonces, 13.650.000, venimos a la estructura para mirar los límites por conceptos de intereses de vivienda. Me dan 1.200 VTs en el año, es decir, 39.787.000. No supera el tope, así que me puedes contar absolutamente todo. Adicional, me dice que pagó por medicina prepagada por el grupo familiar la suma de 6.500.000. Nos vamos a la estructura para mirar el concepto de medicina prepagada y nos dice que son 16 VTs mensuales o 192 VTs en el año, es decir, 6.365.952 para el 2018. Como la medicina prepagada del ejercicio supera nuestro tope, solo podremos deducirnos hasta el límite que nos permite. Adicionalmente, el ejercicio nos dice que según el certificado tributario, tuvo el gravamen a los movimientos financieros por 95.320.000, lo que significa que solo podemos descontarnos el 50% de acuerdo a la norma. Eso significa que el valor lo dividimos en 2 o lo multiplicamos por el 50%, el valor va a terminar siendo exactamente el mismo. Adicionalmente tenemos el pago de ARL, que no lo tenía incluido aquí, vamos a incluirlo. En este caso entonces tenemos
que el pago de la ARL es igual a 3.800.000 por el porcentaje de ARL, que es el 0.522%, y ese es el valor mensual que una persona pagaría de manera mensual, y esto lo multiplicamos por 12 para sacar el valor en el año. Eso nos da 238.000 pesos. Es el riesgo más bajo que una persona puede pagar en el año. Me daría entonces esto. Hasta ahí llegamos con la totalidad de las deducciones especiales. Seguiríamos entonces con el concepto de rentas exentas. En el concepto de rentas exentas, el ejercicio nos dice que tenemos unos pagos aportes AFC por 6.850.000, que son las rentas exentas que podemos tener. 6.650.000, y adicional tenemos entonces el límite, el 25% de las rentas exentas, pero la base para calcular esto es los ingresos menos todas las deducciones e ingresos no constitutivos de renta que hemos tenido hasta el momento. Entonces hacemos un subtotal 2, que es la sumatoria de todas las deducciones especiales y las rentas exentas antes del 25%. Y eso me da 38.551.644. Lo que significa que la diferencia entre el subtotal 1 menos el subtotal 2 va a ser nuestra base para el cálculo del 25%. En este caso entonces tenemos que este subtotal 1 es este subtotal 2, perdón, es la sumatoria de todo lo demás. Entonces la renta exenta va a ser igual a subtotal 1 menos subtotal 2, y eso lo multiplicamos por el 25%, que es nuestro límite. En este caso nos da 15.499.089, sería el valor de la renta exenta del 25%. Lo que significa que por renta exenta total tenemos la sumatoria de la AFC más la sumatoria de la renta exenta del 25%. Eso entonces me da la totalidad de lo que me puedes contar, que es la sumatoria del subtotal 2 más la renta exenta que acabamos de calcular. Eso me da 54.050.733. Pero resulta que recuerden que habíamos dicho que teníamos un límite. Ese límite no lo proporciona el subtotal 1, no puede superar el 40%. Entonces yo entro y calculo cuál es el 40% del subtotal 1. Significa que mi límite no puede superar los 40.219.200. En este caso, ya vimos que todas mis deducciones superan ese 40%, por lo tanto lo que me puedo descontar solamente va a ser los 40 millones. Ahora entonces tengo que calcular el subtotal 4, que es la renta líquida gravable. Entonces, en este caso, tengo que tomar el subtotal 1 y restarle todas las rentas exentas y deducciones permitidas. Como en nuestro caso del ejercicio son superiores mis rentas exentas y deducciones, solo puedo tomarme como descuento o como deducción el límite del 40%. Significa que entonces a mi subtotal 1, que son mis ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, solo le puedo restar el límite, que es el 40%, es decir, los 40.219.200, y eso se me convierte en mi renta líquida gravable. Ya entonces el tema de cómo calcular el impuesto y todo lo demás, vamos a verlo entonces en el siguiente video.